Cleopatra aparece ante nosotros, envuelta en un velo de perfumes exóticos, romances imposibles y muertes teatrales. Pero esa imagen no es casual. Fue construida con precisión para ocultar a la mujer que realmente existió. Una mujer que entendió el poder mejor que muchos generales romanos y que pagó un precio altísimo por ello. Y lo más intrigante es que, cuanto más escarbamos entre las fuentes, más claro resulta que su historia es menos un romance y más una operación política de alto nivel. Antes de que la leyenda la devorara, Cleopatra ya vivía rodeada de peligro. Egipto era un reino poderoso, pero debilitado por conflictos internos y por la sombra cada vez más grande de Roma. La dinastía tolemaica llevaba generaciones marcada por intrigas, asesinatos familiares y alianzas frágiles. Y Cleopatra fue arrojada a ese juego desde el primer día. Quería dos cosas que parecían imposibles: mantener Egipto independiente y sobrevivir a su propia familia. Pero Roma quería algo mucho más simple: convertir Egipto en su fuente personal de riqueza. Ese choque de intereses iba a definirlo todo. Y más adelante verás cómo un solo movimiento de Cleopatra cambió el equilibrio del poder mediterráneo. A los 21 años, Cleopatra ya había perdido el trono una vez. Había sido expulsada de Alejandría por su propio hermano y necesitaba un aliado que hiciera temblar a quienes la habían traicionado. Y aquí viene un dato que casi nunca se menciona. Cleopatra hablaba más de 7 idiomas. Era experta en filosofía griega y estudiaba astronomía, medicina y economía. ¿Sabes qué es lo más extraño? Roma la describió como una mujer peligrosa, no porque sedujera a los hombres, sino porque seducía a las ideas. Cuando Julio César llegó a Egipto, buscaba una victoria simbólica para consolidar su poder. Pero buscando un conflicto encontró algo inesperado: a una reina dispuesta a negociar como igual. Cleopatra llegó envuelta en una alfombra, según algunas fuentes, pero no para impresionar, sino para demostrar que podía sortear cualquier obstáculo físico o político. Fue un gesto teatral, sí, pero calculado para enviar un mensaje: si no puedo entrar por la puerta, entraré por donde haga falta. Lo que ocurrió después cambió el rumbo de Egipto. César la apoyó. Los enemigos internos fueron neutralizados y Cleopatra recuperó el trono. Pero más adelante verás cómo ese triunfo aparente escondía una consecuencia inesperada. Con el nacimiento de Cesarión, su hijo con Julio César, la posición de Cleopatra pareció fortalecerse. Sin embargo, la tensión en Roma aumentaba. César había concentrado demasiado poder y la élite romana veía en él una amenaza a la República. Cuando fue asesinado, el mundo entero se sacudió y Cleopatra quedó atrapada en medio de una tormenta que ella no había provocado. Aquí comienza la complicación. Los herederos de César se dividieron: Octavio por un lado, Marco Antonio por otro. Cleopatra necesitaba elegir a quién apoyar, y esa decisión definiría el futuro de Egipto. Eligió a Marco Antonio no por romance, aunque eso también existió, sino porque en él vio una oportunidad estratégica. Nadie esperaba que la alianza entre ambos se convirtiera en la mayor amenaza para Octavio, el hombre que pronto sería Augusto. Y aquí surge una de las contradicciones más fascinantes. Cleopatra tuvo que enfrentarse a más rumores que ejércitos. Roma no atacó primero con armas, sino con palabras. Reina oriental manipuladora, bruja egipcia, enemiga de Roma. Etiquetas diseñadas para destruir su reputación. Porque ¿sabes qué es lo más extraño? El arma más peligrosa de la época no era la espada, era la narrativa. Mientras tanto, en la otra orilla del Mediterráneo, Marco Antonio y Cleopatra preparaban su ofensiva. Cleopatra aportó recursos colosales: barcos, soldados y sobre todo dinero. Egipto era inmensamente rico y Octavio sabía que, si dejaba crecer esa alianza, jamás podría controlarla. Por eso desató una campaña propagandística devastadora. No era Antonio quien había traicionado a Roma, era Cleopatra quien lo había corrompido. Y el público romano, hambriento de enemigos claros, se lo creyó.
La tensión alcanzó su punto máximo en la batalla de Actium. Cleopatra llegó con una flota impresionante, mayor que la de muchas polis griegas juntas. Su presencia debía inclinar la balanza. Sin embargo, ocurrió algo que ningún estratega habría imaginado. En medio del combate, Cleopatra ordenó retirar su flota. Hasta hoy no sabemos con certeza por qué. ¿Fue una retirada estratégica? ¿Un error fatal? ¿Una traición interna? Pero lo que vino después cambió la historia para siempre. La derrota fue devastadora. Marco Antonio, debilitado y sin recursos, huyó hacia Egipto. Cleopatra, aislada, comprendió que Octavio no solo quería el trono, quería su desaparición total. Y es aquí donde su figura alcanza un punto de giro emocional. Con todo en su contra, aún buscó negociar la supervivencia de Egipto y la de sus hijos. Pero Octavio ya había decidido su destino. Quería llevarla a Roma como trofeo político. La escena final de Cleopatra sigue envuelta en misterio. La versión clásica dice que murió por la mordedura de un áspid, pero las fuentes tienen grietas. Algunas hablan de veneno preparado por sus médicos. Otras sugieren que Octavio simplemente permitió una muerte conveniente para evitar que la reina se convirtiera en mártir. Lo realmente extraño llegará después. Su cuerpo nunca fue encontrado, y durante siglos esa ausencia alimentó aún más el mito. Con su muerte, Egipto dejó de ser un reino independiente y se convirtió en una provincia romana. Cesarión, su hijo con César, fue asesinado, y así se apagó la última llama de la dinastía tolemaica. Pero si crees que aquí termina la historia, espera un momento, porque las consecuencias silenciosas fueron incluso más profundas. Octavio, ya convertido en Augusto, usó la imagen de Cleopatra para justificar su poder absoluto. Él ganó la guerra y también ganó el relato. Pero la pregunta incómoda sigue ahí. ¿Quién fue realmente Cleopatra? Las fuentes más hostiles la describen como una seductora peligrosa, las más neutrales como una diplomática excepcional, y las más recientes como una mujer que entendió que el poder no reside solo en la fuerza, sino en controlar el significado de las cosas. Su verdadero impacto no está en los romances, sino en la batalla por la memoria. Un recordatorio de que la historia a veces no la escriben los vencedores, sino los que saben contar la mejor versión. Hoy, 2000 años después, seguimos atrapados en las narrativas creadas para destruirla. Pero cada documento, cada vestigio, cada contradicción recuperada muestra a una Cleopatra distinta, intelectual, políglota, estratega, gobernante. Una mujer que luchó hasta el último segundo por conservar la independencia de su reino. Y quizás lo más revelador es que, al final, no perdió por falta de visión, sino por el miedo que inspiraba. Entonces te pregunto, ¿quién fue Cleopatra realmente? ¿Una reina manipuladora o una líder aplastada por la propaganda más efectiva de la antigüedad? Muchos historiadores creen que la clave está en lo que Roma decidió silenciar, y ese silencio sigue resonando hoy.